Bueno, ya estamos en hora. Podemos ir comenzando. Buenos días a todos nuevamente. Gracias por sumarse hoy viernes al encuentro. Bien. Bueno, esta vez, en este encuentro, lo que vamos a tratar es específicamente, digamos, sobre cómo realizar, cómo acercarnos al texto para llegar a confeccionar un resumen, una síntesis, ¿sí? Si bien para realizar estas producciones, ¿no? Estas producciones escritas, necesitamos como de un proceso anterior también de encuentro con el texto. Y bueno, como objetivo seguimos manteniendo esto, ¿no? De compartir la experiencia de trabajar a estos aspectos que son vinculados al estudio, que no son todos, pero vamos a tratar de abordarlo en esta hora y media, teniendo en cuenta esta organización y los pasos para llevar a cabo, y así, bueno, adquirir algunas herramientas con las que hayan estado contando, que hayan estado utilizando o no. Por ahí si necesitan también abrir los micrófonos y la idea es esa, ¿no? Compartir esas experiencias, qué les ha servido, qué no, que identifican como que está siendo como un obstáculo y que no, ¿no? Bueno, la idea también un poco es de pensarnos en los procesos de estudio de cada uno, digamos, qué es lo que aplicamos, y por eso a veces pensamos en esto, ¿no? En estas palabras, en técnicas de estudio, en estrategias de estudio, en métodos de estudio, y a mí me gusta esto de las herramientas, ¿no? De que cada uno tiene y que son diferentes, y por eso también caemos en el término de estrategias, que son más bien personales, que no hay una única manera de estudiar y es la mejor y con esto nos va a ir bien, ¿no? Es siempre identificando cuáles son nuestros pros, nuestros contras, nuestras situaciones, nuestros fuertes y debilidades, ¿sí? ¿Puede poner la parte donde dice el botón presentar para que se vea más grande? Bueno, Por favor. perdón. Tendría que, acá, Bien, Gracias. gracias. Gracias por indicarlo. Bueno, decía de que es más bien personal, ¿sí? Pero está bueno tener siempre como pasos, por eso hablamos de métodos, que en esos métodos se sostienen, digamos, hay una secuencia, hay un procedimiento, ¿no? Primero empiezo con algo y después voy complejizando la tarea, voy recuperando, voy y vengo en esos pasos también. Y que son esas acciones que nosotros vamos implementando sin darnos cuenta y sin ser, ¿no? Sin caer en esa estructura, pero esas acciones que realizamos nos van a ayudar a comprender esa información, comprender lo que estamos haciendo, a entenderlo. Más allá de que nos organiza, también nos favorece la atención y la concentración en ese tiempo que le destinamos y nos ayuda a distinguir lo principal de lo complementario, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo es hacer como más operativo ese momento al estudio, plantearnos llegar a ese objetivo del que hablábamos en el encuentro anterior, al elaborar ese plan de estudios en ese momento o en ese proceso o en esos días, ¿no? Que yo le voy a dedicar. Bien, yo recuperando un poco, no encontraba la plantilla del Jamboard, no me acuerdo, Ricardo, dónde la habíamos guardado, pero recuperando en estos días los que ustedes habían puesto en los momentos en que indicábamos como prelectura, lectura y postlectura, es como que caíamos en acciones que son parte de este proceso, ¿no? En leer, sacar ideas principales, o sea, leer como componente fundamental. O sea, acercarnos o tener, leer o escuchar, leer para quienes ven, escuchar para quienes no, digamos, pero ese contacto con el texto es esencial, es fundamental.
Después algunos marcaban las ideas principales, hacer cuadros, hacer mapas, organizar la información en gráficos, en mapas mentales, en cuadros comparativos, marcar conceptos. Entonces, esas son las técnicas, ¿sí? Propiamente dichas. Tenemos esas estrategias que cada uno utiliza, el método que son los procedimientos, y dentro de ese procedimiento están las técnicas. Esta técnica del subrayado, de identificar la idea principal, ¿sí? Es como que todos hablamos de lo mismo, estamos como en la misma sintonía, ¿no? Y además de utilizar esas técnicas en ese proceso, siempre está bueno y siempre es importante mantener un equilibrio entre las estrategias de organización que hablamos y ese plan, ¿no? Y esos objetivos o ese tiempo que le destinamos. Yo acá, o sea, en esto de que la lectura es el componente fundamental, ese contacto con el texto base es fundamental, utilicé, o sea, identifiqué dos definiciones de lectura que tienen que ver con esto de que la lectura es una interacción. Nosotros tenemos que estar como activos en esa lectura y en ese proceso de darle sentido al texto. No leemos por leer, leemos persiguiendo un objetivo, leemos para darle significado, leemos con una posición crítica también frente al texto y bueno, la primera es de Isabel Solé. Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían a su lectura. Y acá un segundo, la lectura es un poco más antiguo, del 73, pero la lectura es la palabra usada para referirse a una interacción por la cual el sentido codificado por un autor en estímulos visuales se transforma en sentido en la mente del autor. Es decir, que los dos es como que recaen en esto, en esta lectura activa que tenemos que tener. Leer para entender, decíamos en el encuentro anterior. No leer por leer, leer para entender y después para posicionarnos también frente a ese texto. Vamos, estoy yendo muy rápido. Bueno, voy a avanzar con esto que es como para introducirnos en esto de la lectura y para que después le dediquemos más tiempo a los pasos del resumen y la síntesis. En el encuentro anterior yo les mencioné que por ahí hay ciertas actitudes que tenemos frente al texto y que a veces se presentan como dificultades o como malos hábitos y son muy recurrentes y nos están impidiendo avanzar o llegar a nuestro objetivo, en algunos se tornan como vicios lectores, ¿sí? En realidad tiene que ver con que por ahí dificultan la velocidad. No tiene que ver con que esté mal leer de esa forma o esté bien. Tiene que ver con que a veces interrumpen esa velocidad, porque algunos dicen, yo quiero ser más eficiente en mi lectura y avanzar en tiempo, digamos, leer como más ágil, y tiene que ver por ahí con identificar qué cosas estamos haciendo para que nuestra lectura sea más veloz o menos veloz, pero lo importante, si vamos a leer para entender, no importa que tengamos que volver de nuevo el texto, que tengamos que leer 3 o 4 veces más, pero bueno, como para dejar tranquilos a algunos y poder identificar estos vicios, que por ahí está bueno identificarlos para poder avanzar en ese tiempo que dijimos, ahora vamos a destinarle a leer algo así bien simple, ¿no? Y voy a leer esto en este tiempo y a veces estas acciones hacen que no lo logremos. Vocalizar, ¿no es cierto? Leer en voz alta es uno por ahí de los vicios o de las dificultades o de los malos hábitos, que a veces sí necesitamos hacerlo o no.
por supuesto, pero cuando estamos solos, a veces estas dificultades, leer en voz alta, nos hace perder tiempo. ¿Sí? Por supuesto, es mucho más ágil leer silenciosamente que leer vocalizando. La subvocalización también, aunque no nos escuchemos, también nos pasa, ¿sí? Los movimientos físicos, esto de mover la cabeza mientras leemos, es como que hacemos otros esfuerzos que a la larga nos cansan, o sostener con el lápiz para, ¿sí? O con el dedo, hacer ciertas regresiones. Acá está bueno, me parece que por ahí es el que se presenta con más frecuencia, regresiones en esto de que creemos que no entendimos el texto y volvemos al principio, o el texto o el párrafo. A veces tenemos que permitirnos esa visión general, y no como que ir fragmentando el texto y volver siempre a lo mismo. También, al tener escaso vocabulario, por ahí sentimos que no vamos entendiendo, entonces recurrimos todo el tiempo a definir cada palabra, que a veces hay ideas o hay palabras que se terminan entendiendo en la idea global, ¿no es cierto? Y bueno, y leer nos va a dar mayor vocabulario, vamos a tener como más recursos también para avanzar en ese sentido, ¿no? Yo, para no detenerme tanto acá, después les quiero compartir un material que es muy interesante sobre estos malos hábitos, y se los voy a enviar. Acá es como que elegí estos 5, pero me parece sumamente importante como que identifiquemos, sobre todo esto, me gustaba lo de la regresión, ¿sí? Que tiene que ver también con algunas cuestiones que por ahí, no solamente con que no estemos entendiendo o comprendiendo el texto, sino con algunas situaciones como de distracción también. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cosa que les pase en relación a esto? A veces esto tiene que ver con que no tenemos un objetivo en la lectura, entonces leemos por leer. Sí, perdón. Yo sí, tengo una... ¿Qué tal? Buen día. Para el escaso vocabulario, ¿eso es recomendable leer novelas o libros que sean distintos a los libros técnicos de la facultad? Sí, sí, leerlo. Porque el- Siempre lo que nos da, lo que no sé, la lectura que genera más interés, ¿no es cierto? Es la que vamos a asimilar un poco más. Pero sí, es leer y leer para entender, sobre todo. Mientras leamos para entender, y cuando leamos algo que es placentero y es interesante para nosotros, sí, es mucho más rico, ¿no? Por eso a Hola, veces cuesta mucho más cuando leemos esto que tenemos que estudiar y que es obligatorio, entonces como que, ¿sí? Perdón. No, discúlpame, no quería cortarte. A mí me pasa que, por ejemplo, yo tengo que preparar varios finales y se me junta con la cursada, yo estudio abogacía, y es tanto el volumen del material que tenemos, es tanto el volumen, y son tantas cosas juntas que por ahí terminas durmiéndote cuando vas leyendo. Yo en este momento rindo 2 materias el mismo día y me pasa que leo un material, lo analizo en ese momento, está todo bien, pero después cuando voy al otro material me empiezo como a marear y me termino, sinceramente, no me queda nada al final del día, De ninguno de los dos. de ninguno de los dos. Uh-huh. Por eso quería hacer eh, este conversatorio para poder encontrar la herramienta que me brinde la guía que estoy necesitando, porque muchas veces no tenemos el tiempo para leer 5 veces el material, por ejemplo, qué sé yo, obligaciones, que son páginas y páginas y eh, todo es importante, no podemos dejar nada de lado
Entonces, ahí es mi punto de consulta. ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, tenés tantas fechas? Vos sabés que hay profes que son complicados, que te exigen la parte histórica. Bien, sí, yo creo que no hay una regla de oro, ¿no es cierto? Me parece que más allá de que presentemos a lo mejor ciertos métodos de estudio, eso nos van a ayudar como a planificar también nuestros procesos de estudio, que son también diferentes en cada uno de nosotros. A lo mejor esto de la abogacía o de estudiar esta materia de obligaciones o cualquier otro material, tiene que ver también con los procesos de cada uno, ¿no es cierto? Poder identificar, bueno, voy a poder con estas dos materias, con esto que hablábamos también con todas las actividades que tenemos, ¿no? En lo cotidiano, con nuestra organización, con cuánto conocimiento previo tengo de eso. Bueno, a veces sí nos cuesta un poco más, a veces a otros un poco menos. Tiene que ver me pierdo leyendo los comentarios, pero sí, tiene que ver con que podemos identificar en nosotros mismos también, e ir buscando también ser estratégicos en eso, a lo mejor de estudiar con otros, o de estudiar solos, o de poder ir buscando los espacios también de consulta. Digo, no hay un plan único o una herramienta o una regla de oro. Me parece que siempre hay que pensar en nosotros, digamos, en lo que nos vamos a proponer, en los tiempos en que tengamos, ¿no? Hacer como ese equilibrio entre el objetivo que quiero lograr y en qué tiempo, de qué dispongo, ¿no? También. Sí, a veces los tiempos en los que se presentan las cursadas o la cantidad de material está como desfasado con lo que nosotros mismos, con nuestra propia organización, digo, ¿no? Por supuesto, un plan de estudio Claro, o la realidad que tiene el estudiante. ¿Cómo, María? No, discúlpame. Yo decía, la realidad del estudiante con respecto a los tiempos no es la misma realidad que tiene el docente cuando te envía el material, porque no se compara. El profe te puede tener que corregir 400, un número irrisorio, ¿no? Te puede tener que corregir los parciales en un momento determinado, pero no se compara con lo que nosotros en este momento actual tenemos que leer. Las exigencias cada vez son mayores, sobre todo en este ámbito virtual. Particularmente yo la técnica que tuve durante una carrera anterior a esta fue 2L, 2S y 2R, o al revés, no, sí, es así, las 2L, 2S y 2R. Funciona cuando tenés un tiempo, cuando tenés el tiempo para dedicárselo, funciona, porque tenés una lectura general, una lectura puntual, tenés un subrayado, una síntesis, después tenés un resumen y un repaso. Y bueno cuando tenés el tiempo, pero si estás muy apretado y tenés muchas cosas para cursar, no llegas. Lamentablemente no se puede. Y leo que hay muchos compañeros que están en la misma situación. No me sale tampoco estudiar del libro. Tengo que leerlo, pero necesito tener una idea acabada propia, porque si no voy a recitarle un libro al docente y no le voy a estar diciendo un pensamiento crítico, voy a ser una grabadora, ¿entendés? Eso no me sirve. Sí, tiene que ver también con esto de siempre pasa esto de que no llego, no me alcanza el tiempo, y es cierto porque a veces, digamos, nos atenemos también a un cronograma, o está el cronograma de fechas, de exámenes, de presentaciones, pero también tenemos esa flexibilidad, y bueno, que tiene que ver con un montón de cosas también internas, ¿no?
de prioridades, de exigencias, que a veces son nuestras, a veces son de los demás, entonces tener que cumplirlos en el tiempo pero tenemos que pensar en cuál es el tiempo que nosotros necesitamos para procesar esta información. También tenemos esa flexibilidad, digo, flexibilidad, ¿no es cierto?, en cierto sentido, como que los tiempos de cursado universitarios son diferentes, entonces a veces, y no digo que esté bueno, pero a veces necesitamos cursar de nuevo una materia y ahí le logramos entender que no está bueno, pero a veces nos pasa, pero tiene que ver con nosotros mismos también, me parece. Y sí, coincido en que a veces el material es muchísimo, entonces está bueno, para no caer en la frustración siempre, de decir, bueno, ¿qué es lo que voy a priorizar? ¿Voy con esta? ¿Voy con aquella? ¿Voy a poder con las dos? Entonces, como también mantener un equilibrio y pensar siempre en nosotros también. Más adelante vamos a ver también ese método que mencionaste, María. Acá vemos. Sí, sí, estoy acá. Claro, yo seleccioné algunos como para mostrar, como para que veamos qué nos muestran. Si por ahí coinciden con esto que veíamos en el encuentro anterior, en esto de la prelectura, la lectura, la poslectura, qué nos da cada uno, qué cosas estamos haciendo, qué acciones llevamos a cabo, ¿no? Si nos sirve, si nos facilitan, si no. Entonces, por eso también veamos e interactuemos así como dice María, para ver qué es lo que utilizamos, si estamos haciendo un proceso o si es a la Bartola, digamos, me siento, leo, trato de resumir, digo, destinemos ese tiempo que a veces nos resulta poco, pero bueno, planifiquemos para operativizar en cada momento en que nos sentamos a estudiar, bueno, como que concretemos en algo, ¿sí? Este del método PQRST, tiene las siglas en inglés, y tiene que ver con estos 5 pasos, de previsualizar, de preguntar, leer, resumir y evaluar, ¿sí? A ver si lo tengo por aquí. Bien, método PQRST. Tiene estos pasos, ¿no? De previsualizar tiene que ver con esto de leer por encima, lo que llamábamos la prelectura, en el encuentro anterior que muchos pudieron escribir qué es lo que hacían en ese momento. Es cuando leemos por encima, cuando recién nos enfrentamos con el material o cuando queremos recordar alguna materia, voy a rendir el final de esta materia que hace un año que no la veo, bueno, es cuando repasamos un poco los temas principales, y nos damos una idea de todo lo que necesitamos estudiar, conocer. Entonces, después pasamos como el segundo paso, ¿no? Esto lo hacemos de manera inconsciente, no decimos, bueno, ahora voy a ir a previsualizar, después voy a preguntar, ¿no? Como que nos realizamos preguntas, dice este método, basadas, digamos, en esos títulos o en esos temas que identificamos en la previsualización. ¿Cierto? Por ejemplo, si nos encontramos como estudiando el confinamiento, el aislamiento, podemos preguntarnos qué problemas sociales trae, qué problemas económicos, o sea, como que empezar a cuestionarnos por qué se dio, qué genera, ¿no? Empezar a realizarnos preguntas, que a veces las podemos tener, o las podemos tener en alguna guía lectora y a veces no. A veces nos ofrecen las materias una guía de lectura y está buenísimo, y hay quienes no coinciden con ofrecer esa guía, sino que tenemos que ser nosotros los que estudiamos, de plantearnos y hacer esas preguntas. Pero me parece que nos van a dar una guía, nos van a ofrecer como un objetivo también lector. Está bueno en ese sentido este paso de preguntarnos. El otro es leer.
paso, que es propiamente, digamos, ya leer la información, como hacer una lectura detenida, revisar todos los libros que tenemos, todos los apuntes, buscar, digamos, esa información que necesitamos. ¿Sí? Lo vamos a ver así rápidamente, pero después hacer más un ejercicio más práctico. La R de resumir, ¿no? A ver, segundo. Bien, sí, la R de resumir, que por ahí, obviamente, después de leer, después de identificar, después de hacer un proceso como más analítico de esa lectura, resumimos. Tenemos esa información necesaria, sacamos las partes importantes que marcamos y las usamos para hacer como una producción propia. Y la evaluación es esto de autoevaluarnos, a ver si de esta forma hemos extraído bien el texto, si leemos el resumen y lo entendemos, si llega a ser autónomo, digamos, necesito volver el texto o no. La idea es que no necesitemos volver al texto base, ¿sí? Pero cuando llegamos a esta producción, o sea, no es tan rápido así como uno lo menciona, ¿no? Es un proceso como bastante complejo todo esto. Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Leo, me doy como un pantallazo de la información que voy a leer, en un segundo momento como más analítico, más comprensivo, después hago una producción propia y después como que uno recupera y se autoevalúa a ver si me sirvió o no me sirvió, o si entiendo aquello que producí, ¿sí? El otro método, por ahí se menciona bastante también, es el 2L, 2S, 2R, que es el que mencionaba por ahí María, que tiene que ver con la lectura, con la síntesis, con el es como que hay muchísimas similitudes con el anterior, entre todos, ¿no? Porque, como decíamos, el componente fundamental es la lectura, digamos, el contacto con esa información nueva, o recuperar. Entonces, en este método es, primero leo, ¿sí? La primera L significa realizar esa lectura general, y que es un poco lo que decíamos antes, darnos como un pantallazo, ¿sí? Vemos los títulos, los subtítulos, las palabras que están marcadas en negrita, vemos si hay imágenes, o sea, que es que un poco uno lo hace sin darse cuenta. Y cuando ya entramos, digamos, en la lectura como propiamente dicha, se refiere como a dar lectura, ¿no? A esa información más detenida, es una lectura más detenida para comprender ese párrafo. Está bueno decir siempre leo para entender, y entiendo a lo mejor para explicar, o leer para explicarnos, aunque sea nosotros mismos, ¿sí? La S está de subrayar las ideas principales de lo que se está leyendo. A veces lo hacemos mientras leemos, o sea, a veces lo hacemos en el paso anterior, ¿no? En la lectura como, y vamos subrayando, y nos equivocamos. Está bueno como leer todo, o por lo menos un fragmento, y después identificar aquello que nos parece como principal, como central, y después como principal, ¿no? De cada párrafo, de cada fragmento, de cada, como que ustedes quieran dividir ese texto, ese tema. La primera S tiene que ver con eso, con subrayar esas ideas principales. La segunda S con elaborar esa síntesis, ¿no? O me salgo un poco del texto, digo, bueno, algunos lo hacen en una hoja aparte, o muchas veces utilizamos los márgenes. Está bueno también no quedarse con por ahí nos quedamos con la idea principal y la reentendemos, y si nos cuesta después recordarla, está bueno elaborar una síntesis que es una producción como más propia, ¿no? Con nuestras palabras en el margen. Porque a veces nos confiamos, y esto lo entendí, sí, pero trato de buscar cuál sería lo central. Tac, tac, una palabra clave, una idea, e incorporar
incorporarla en el margen o ir apuntando también. La R, ¿sí? Tiene que ver con esto de repetir, ¿no? De tratar de explicarlo en voz alta, a ver si se entiende, explicárselo al otro. Tiene que ver con, bueno, con confeccionar aquello que digamos, hacer de esa producción. A ver, ¿cuán coherente es? Digamos, quedó clara. A veces nos pasa esto en el resumen, ¿no? Hacemos como resúmenes tratando de achicar el texto y simplemente lo achicamos y a veces por eso no guarda como mucha relación, y está bueno siempre, por eso mencionan la síntesis. La síntesis es como más analítica, como indica como otra posición más, ¿no? Más crítica de nosotros mismos frente al texto, que no implica que vayamos a decir otra cosa, sino de poder comprender. La síntesis, necesitamos así como comprender para hacer una síntesis, entender. Y la segunda R, bueno, es ese repaso general de todo el tema. Algo de esto lo conocían, digo, lo hacemos todo el tiempo, pero no caemos siempre. Voy a utilizar el método tal para esta materia, el método, no, son acciones como que llevamos a cabo, pero se trata de esto, de poder ir haciendo un acercamiento cada vez más complejo al texto, a la información o al material. Este método me gustó, el método R o R, como diríamos en mi zona, 3R, me gustó porque incorpora como la parte de reflexión, ¿sí? Menciona, ¿no? De cada sigla, la exploración, que tiene que ver con este pantallazo general, con la prelectura, con los primeros pasos de los métodos anteriores, la recepción, que es esto de, ¿no? Empezar a hacer esa lectura detenida y empezar como a masticar el texto. Incorpora la reflexión y me gustó esto de que es como que acá vemos como más las acciones como más activas también del lector o de la información que queremos seleccionar. Incorpora esto, ¿no? El análisis, la síntesis, la comparación, todos esos como mecanismos, ¿no? Como cognitivos que empiezan como a entrar en juego cuando conocemos el material o cuando no, digamos. Analizar implica, bueno, reflexionar sobre el tema, a ver, ahí se me fue. Sintetizar, captar lo más importante, ¿no? Y captar lo más importante tiene que ver con esto de lo que decimos recién en el otro método. Captar lo más importante, entenderlo y poder elaborarlo, reelaborarlo, escribirlo, hacer notas marginales, poder tomar los apuntes, captar lo más importante, captar lo que no entendimos también, comparar, elegir conceptos que sean más precisos, ¿sí? Entender sobre el tema, ¿sí? Definir, ya tener una idea clara sobre cuáles son los conceptos que vamos a trabajar, cuáles son los que vamos a dejar en un segundo plano, y generalizar tiene que ver con esto de relacionar el tema comprendido un poco, se cae sobre, como que analiza un poco más, me pareció como esto, ¿no? Después, bueno, vuelven a mencionar el repaso, la evaluación, la autoevaluación. ¿Sí? Este es otro método que por ahí se diferencia mucho más de los otros. Un poco yo en el primer encuentro también lo habíamos mencionado. Y este está bueno, me parece que es interesante, bastante interesante cuando ya conocimos ese material. O sea, cuando tenemos que dar como un repaso de eso, o no, también poder utilizarlo en el momento de cualquier momento del estudio, ¿no?
Y bueno, tenía que ver con estos 4 pasos. ¿Sí? Seleccionar un concepto, un tema, o aquello que querramos estudiar o que querramos trabajar. Él como que lo plantea a nivel de repaso, ¿sí? Entonces, siempre indica, digo de él porque Feynman fue quien como que empezó como a desarrollar este método, un físico, también era profesor, entonces buscaba la mejor manera para que sus estudiantes comprendan el tema. ¿Sí? Él hablaba de la física cuántica, entonces veía que había como información que era muy compleja y que sus estudiantes no podían entender, entonces él apelaba a que, bueno, a utilizar un vocabulario más sencillo. Entonces, aplica esto a cuando tengamos que repasar un tema, ¿sí? Seleccionar el tema que vamos a repasar tiene que ver con que hagamos como una estructura, para que no nos vayamos de la rama y para que podamos definir, voy a hablar de esto y de esto, ¿sí? El segundo paso es desarrollar ese tema utilizando un lenguaje sencillo, ¿sí? Desarrollarlo, si lo pueden escribir mejor y si no, ir tomando algunos apuntes de eso, explicarlo en voz alta. Es como ese tercer paso, desarrollarlo en lenguaje sencillo y explicarlo en voz alta. Segundo paso, perdón. Un tercer paso es completar esa información que nos faltaba. Cuando explicamos en voz alta, siempre por ahí a lo mejor ver, identificar si quedaron ciertos huecos, ciertas incongruencias o alguna cosita que no se entendió. Esto es para nosotros mismos, ¿no? Tratar de completar esa información. Vuelvo el papel y trato de completar y revisar, identificar esas partes que quedaron medio como que no se entendieron, entonces revisarlas. Y en un cuarto paso, reescribir y explicar el tema como si se lo explicáramos a un niño. Es como que siempre con un lenguaje sencillo. Por supuesto que vamos a mantener el uso de los términos técnicos o de los conceptos nuevos que necesitamos incorporar y que necesitamos asimilar, pero la manera de explicar, tratar de que sea con claridad, de que sea aquello que nos definimos en un primer paso, que no nos vayamos por las ramas, porque a veces cuando nos empezamos como a trabar, tratamos de tomar de acá un poco de allá, un poco, como para decir algo, y no, nos definimos por esto, bueno, tratemos de explicar eso, ¿sí? Y esto es lo que él indica en el cuarto paso, reescribir, explicar el tema como si se lo fuéramos a enseñar a un niño o a alguien que no conoce nada de lo que nosotros vamos a decirle. A veces no tenemos a esa persona al frente para explicarlo, o a veces no tenemos a esa persona al frente que tenga ganas de escucharnos, entonces nosotros mismos tenemos que hacer como si fuéramos el otro y desdoblarnos ahí en eso. ¿Se entendió lo que dije? ¿Cuáles son las partes que tengo que fortalecer? Que tengo que mejorar. Bueno, entonces en esa parte voy a volver al texto base, ¿sí? Bueno. Un poco esos métodos que quería como presentarles como para que veamos cómo es el procedimiento, ¿no? Que siempre va desde el acercamiento hasta el análisis, la comprensión y una confección como propia, ¿no? De una síntesis, de una explicación, de un resumen, ¿sí? Entonces, no importa de que si nos dicen leerlo 2 veces, no hagas esto porque es un vicio lector, no. Lo importante es leerlo tantas veces como sea necesario, ¿sí? Como sea necesario para nosotros, ¿sí? Y empezar a preguntarnos, ¿sí? Un poco como tomar distancia del texto también está bueno. Cuando no entendemos, leemos y no entendemos, leemos y no entendemos, bueno, tomemos distancia y digamos, bueno, a ver, ¿qué
está bueno pensar en eso, que por ahí en la secundaria veíamos los tipos de texto. Bueno, este texto se presenta de esta manera, ¿sí? Tiene un formato siempre igual. ¿De qué trata el tema? ¿Cómo me lo desarrolla el autor? ¿Quién lo escribe? ¿Cuándo lo escribe? ¿Qué es lo que intenta explicarme? ¿Qué pone de relieve? ¿En qué puntos insiste? ¿Qué es lo que más problematiza? Entonces, cómo poder alejarnos un poquito en lugar de estar leyendo y tratando de memorizar. Sí, alejémonos un poco y nos va a ayudar a acercarnos también, persiguiendo siempre un objetivo lector, ¿no? Pues, y en eso ir identificando también palabras, conceptos, e investigar solo las que son necesarias. A veces queremos entender cada palabra. No, tiene que ver con esto. A medida que vamos leyendo y vamos entendiendo, vamos a ir adquiriendo también otro vocabulario. Y si necesitamos incorporar vocabularios, bueno, términos, ¿sí? Por ahí que es esencial, bueno, hacerlo como ayudas de memoria también, tratar de visualizarlo muchas veces, de usarlo en el día muchas veces, aunque nos digan y nos miren raro, pero tratar de usarlo porque necesitamos de eso, ¿sí? Simplemente, muchos hacen eso, algunos los pegan en las paredes a los términos. Bueno. Ahora, un poco para ver lo que es resumen y síntesis, yo lo que primero les quiero preguntar a ustedes, ¿qué entienden por resumen y qué entienden por síntesis? ¿Qué hacen más, resumen o síntesis? Yo tengo entendido que el resumen es más, digamos, recortar palabras del texto y la síntesis es hacerlo pero con tus palabras. Bien, ¿alguien más? Bueno, quedamos en esto de identificar y describir un poco qué es un resumen y qué es una síntesis. Por ahí una de las chicas, no recuerdo bien el nombre, que había mencionado que el resumen era como crear una producción como más reducida, ¿no? Y la síntesis era una elaboración más propia, más personal, más con nuestras palabras. ¿Coinciden por ahí? ¿Qué es lo que más utilizan? ¿Un resumen, una síntesis? Hay materiales que con un resumen, eso depende, ¿no? De cada material que estemos usando, que perseguimos con los distintos materiales. Hay materias que, bueno, con resúmenes es mucho más fácil avanzar, otras necesitan de alguna resumen, por ahí dicen, otras necesitan un trabajo más de elaboración, de síntesis, ¿no? Porque necesitamos encontrar un posicionamiento frente a eso, que no implica que en la síntesis tengamos que cambiar la teoría de quien escribe. Me cuesta hacer una síntesis, resumen. Bien, bueno. El resumen sí, las dos implican una reducción del texto base, pero el resumen conserva más la estructura del texto original. Es como que se vuelve como un poco más fácil poder achicar, ¿no? Porque tomamos fragmentos del texto y de cada fragmento identificamos la idea principal, ¿no? Como que cada parte tiene una idea principal, porque la idea principal es como lo que le da sentido al todo, es esa unidad de sentido, que si nosotros la sacamos, el texto no se entiende. Por eso es que si sacamos la secundaria sí, pero no subestimamos las ideas secundarias porque esas son las que nos ayudan a entender todo también, a entender esa idea principal, porque nos ejemplifican, porque nos complementan, ¿sí? Porque hay un montón de otros recursos como de la escritura misma que el autor utiliza para ayudarnos a comprender y a entender qué es lo que se está desarrollando. Entonces, el resumen conserva la estructura del texto original, lo que hacemos es tomar
de cada fragmento una idea principal, respetamos el orden en que las va desarrollando el autor o el texto, y la transcribimos, ¿no? Es como autónomo. En ese sentido, nosotros si tomamos el resumen, se supone que tenemos que entender el tema, ¿sí? No hace falta que volvamos al texto base, a menos que podamos, o volvamos con otro objetivo, ¿sí? La idea, o sea, una sugerencia es, si necesitamos hacer un resumen, no implica que uno sea mejor que otro, ¿sí? Pero si necesitamos hacer un resumen, los dos son súper útiles, ¿no? Y el texto es demasiado largo, está bueno poder fragmentar. Lo mismo para cualquier parte, o sea, para todo el proceso de estudio, necesitamos fragmentar, ¿no es cierto? Y en esa fragmentación lo que podemos hacer, si entendimos más o menos de qué se trata, creamos nosotros subtítulos. Nos ayudamos eh, a crear subtítulos, ¿sí? Que tiene que ver con que podamos hacer de ese subtítulo una síntesis pequeña en una frase, o pongamos al lado en notas marginales, digamos más o menos qué aspecto está tocando del tema. Puede ser el título, puede ser el concepto, puede ser el interjuego que haga el autor, puede ser comparación entre, o directamente un título que a ustedes les signifique comprensión de ese fragmento, ¿no? Y para ayudarse un poco mejor, un poco más, formularse preguntas, ¿sí? Eso es el resumen, es como achico el texto, pum, y queda una producción similar, ¿sí? En cambio, la síntesis sí tiene que ver con una elaboración. Necesitamos entender el texto base. A veces, ¿por qué es este señalamiento? Porque a veces, en el resumen, lo podemos hacer sin entender tanto, ¿sí? Bueno, más o menos, creo que esta es la idea principal, la copio, la pongo, pero es necesario entender tanto para el resumen y la síntesis. En la síntesis un poco más, porque podemos incluir todas las ideas del texto, o algunas, podemos presentarlas de un orden distinto al que lo expresa el autor, ¿sí? Podemos incorporar o reemplazar los términos en la manera de explicarlo, o en la manera de presentarlo, pero sí conservar esos conceptos que se están introduciendo como nuevos, que son aquellos que desarrolla el autor, ¿sí? De eso se trata un poco la síntesis. Es como un posicionamiento distinto. Y nos ayuda a comprender más. ¿Nos lleva más tiempo? Sí, pero ese tiempo es tiempo ganado para después recuperar, porque hubo todo un proceso de elaboración para entenderlo, y después cuando lleguen a un repaso, ya no van a perder el mismo tiempo, ¿sí? La sugerencia que hacemos recién era esta de tomar distancia para entender qué es lo que me está presentando el texto. Muchas veces no nos tomamos esa distancia y lo que hacemos es sentarnos y empezar a leer. Tratar de absorber cada idea, cada palabra. No, tomemos distancia. ¿Qué nos presenta? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuántas partes tiene este texto? Así como algo bien como básico, ¿no? Que parece que no nos sirve, pero sí nos da información, ¿no? Formularnos las preguntas, identificar las partes, bueno, y para después poder priorizar cuando tenemos poco tiempo, priorizar qué leemos y qué no. Esto no tengo tiempo, pero esto me parece que no es prioritario, entonces sigo con esto, ¿sí? Para eso también nos sirve. Cuando tenemos poco tiempo, bueno, saber a qué apuntar, y hay material que no lo llegamos a leer porque no tenemos el tiempo y porque creemos que no es prioritario, listo, lo pasamos, lo dejamos pasar. Sería súper bueno e importante que leamos todo, pero muchas veces no llegamos. Entonces tratar de ser estratégicos en ese sentido también. Poder conversarlo con otros, ¿sí? Que estén viendo la misma materia, poder consultarle al profe, poder también utilizar los materiales de las clases, porque nos vamos a dar cuenta cuál es el orden de prioridad también de los temas, ¿sí? Porque yo puedo tener un material, pero la posición que
o por lo menos lo que el docente va a exigir de mí, me lo va a ir diciendo también en las clases, o no, también, ¿no? Entonces, bueno, eso a grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia entre el resumen y la síntesis? ¿Sí? Hay síntesis o resumen que se presentan de manera redactada y otras más gráficas. Por ahí las redactadas nos implican más tiempo, ¿sí? Y las gráficas podemos lograr como una articulación, ¿no? Entre los temas, crear como jerarquías, eh, utilizar como colores, formas que nos van a dar cierto tipo de información. Pero bueno, la idea es que no es esto, ¿no? Recordar que tanto síntesis o resumen no deben perder el sentido, y debe ser posible comprenderla y entenderla sin volver al texto original, porque la idea de esto es no volver a leer todo la densidad de material que tenemos. La idea es poder ir achicando y en ese proceso ir haciendo una asimilación. No asimilar una vez que ya tengo todo, ¿no? Bueno, esto un poco lo que vamos haciendo con los textos, ¿no? Hay cosas que se van a repetir que ya hemos dicho antes, pero tiene que ver con estos pasos, ¿no? Leer todo el contenido, o sea, leer todo, como que leerlo de un tirón. A lo mejor no es toda la unidad, por supuesto, pero todo el tema, sin fragmentar. ¿Sí? Es como esa prelectura, identificar los temas, identificar los subtemas, atender los conceptos centrales. A veces nos pasa esto, de que cuando nos sentamos a leer, ¿cierto? Por ahí mencionaban en el encuentro anterior. Cada vez que me siento, me aburro, cada vez que me siento, me canso, me da fiaca, porque no entiendo el tema. Bueno, nos sentimos con otro objetivo. Ahora voy a identificar temas y subtemas. Ahora voy a tomar este tema y voy a hacer una síntesis de ese fragmento, voy a hacer un resumen, un cuadrito de ese fragmento. Eh, Voy a buscar conceptos, voy a utilizar colores diferentes, ¿sí? Voy a, no sé, hacer como, tratar de integrar esto no sé, una materia que guarda muchísima relación. Entonces tratar de ir buscándole la vuelta para sentirnos más activos en ese proceso. Bueno, atender los conceptos centrales, sabemos que tiene una estructura, que me le presenta con cierto sentido, que nos escribe el texto, tiene una organización, entonces ver cuáles son las partes que los componen, tratar de resaltar, ¿no? Este, a veces esos conceptos, bueno, son palabras claves o son ideas principales, y esas van a ser el esqueleto de nuestro resumen o de nuestro resumen o de nuestra síntesis, no importa, pero vamos a identificarlo. Una sugerencia también es que si queremos achicar, si queremos reducir, tenemos que como que apelar también a la clasificación y a crear categorías entre palabras. Por ejemplo, no sé, estamos viendo célula y tenemos que mencionar membrana, lisosoma, no sé, mitocondria o estos, podemos pensar en alguna categoría mayor y en lugar de nombrar cada uno de ellos, hablar de componentes celulares o de algunos componentes de la célula, como que, no sé, sistema solar, por ejemplo, no voy a mencionar cada planeta, sino hablar de planetas del sistema solar. No sé, como ir generando categorías aún mayor. Y eso es la ventaja, digamos, de crear esos conceptos como más generales, haciendo como esas deducciones, nos va a ayudar a asimilar mejor y a recordar también, porque son producciones propias, porque nosotros los estamos incorporando también. También con ese objetivo de reducir, de achicar, y vamos creando y generando como conceptos nuevos. En esa, también una buena técnica es ir elaborando un listado de esos conceptos. No lo tomen como que son pasos a seguir,
pero sí también pueden servir como estas estrategias para volver al texto, para volver cuando no tengan tantas ganas. Bueno, listo, ahora vuelvo y lo que voy a retomar es, me voy a hacer un listado de conceptos claves, ¿sí? Buscar un papel y anotar. Es muy importante que también en ese sentido atendamos a la jerarquía, al orden de los conceptos, porque nos va a ayudar también a aprender o a recordar con mayor facilidad, a asimilarlos, ¿no? Este, Siempre regirnos por ese principio de la jerarquía, de la organización, del orden, porque vamos a ir delimitando, ¿no? Ordenarlos de manera jerárquica, lo más jerárquico que podamos, ¿no es cierto? Porque hay conceptos que engloban mayor información que otros, y de eso se trata también cuando creamos, ¿vieron? Los mapas conceptuales, mapas mentales, es como que arrancamos, también tiene que ver con lo que cada uno necesite, ¿no? Por ahí nos pasa cuando estamos dando una oral o cuando queremos retomar un tema o explicar, pensar cómo lo queremos decir, de mayor abstracción a menor, de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, cómo nos sirve a cada uno de nosotros, empezar con un ejemplo, empezar con algo relacionado al tema y después caer en una explicación mayor. Es muy importante también, más allá de cómo vayamos a empezar, tener ese orden de jerarquía, ¿sí? ¿Cuáles son los que engloban más información? ¿Cuáles son los que engloban menos? Porque después nos va a permitir hacer distintas explicaciones de eso. Una explicación como dar un pantallazo más general o algo mucho más minucioso y con más detalle. Las palabras claves por ahí coinciden con términos o con conceptos más técnicos, otras veces podemos utilizar también verbos, otro tipo de recurso, ¿no? De literario, porque, eh, o esto, ¿no? Los ejemplos o algunos otros elementos, ¿sí? Y cuando vamos identificando también como que jugar con los colores, otra técnica, otra estrategia. Como generar ese código de colores, siempre un color para una determinada información, ¿no? No sé si lo utilizan o lo dejaron de utilizar ahora que estamos con la compu, que eso también se modificó muchísimo, ahora no tenemos tanto el material físico al que podíamos pintar e intervenirlo de otra forma que el digital. No sé si por ahí sienten que eso les modificó un poco esto. Yo particularmente imprimo el material, porque no puedo trabajar sobre la compu. Me es imposible. Necesito rayar el libro para poder estudiar. Tal cual. Bueno, a mí me pasa lo mismo y en ese sentido, cuando quiero utilizar colores, cuando quiero hacer notas marginales, el tiempo es otro, es mucho más lento en el compu, porque yo no lo manejaba así antes. Sí, sí, coincido. Yo en el primer semestre, por ejemplo, o sea, no podía imprimir, pero descubrí por Drive que tenés para leerlo en PDF y para poder remarcarlo también, como si fuera en papel. Así que durante el primer Bien. semestre hice eso y podés hacer notas y todo, pero obviamente no es lo mismo que tenerlo en papel. Ujú. Sí, 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 no es lo mismo, es cierto. Más cuando estábamos acostumbrados a otra metodología de estudio también. Pero sí, si bien tenemos los recursos y podemos hacer un montón de intervenciones y también existen plataformas que por ahí está bueno y poder indagar y poder utilizarlas, sí, es increíble cómo te queda más cuando lo lees en papel. Sí, por ahí leí un poco más arriba que Antonella hace un glosario, ¿sí? María Eugenia ponerse pequeñas metas con el texto, ¿sí? Yo ahora lo que quiero presentarles es un pequeño ejercicio que tiene que ver con, bueno, acá hay un ejemplo de lo que es un resumen y de lo que es una síntesis. Vamos a ver eso primero, ¿no? Este sería como el texto original, no sé si se lee bien, está como en foto. Nos tomamos como un minuto para leerlo.
Me avisan cuando pase la diapositiva, porque sigue un poquito más. Es súper corto, ¿no? Pero bueno, es un poco para mostrar cómo se presenta el resumen, cómo se presenta la síntesis. En este está muy, muy, muy similar, pero hay ciertos detalles que hacen que identifiquemos. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Mira, a mí me pasa que, por ejemplo, yo estoy leyendo un párrafo, una página, ¿no? Y no termino a leer todo porque me voy saltando párrafos. No, es como que voy viendo, voy leyendo y voy mirando para abajo rápidamente, es horrible lo que me pasa. Voy viendo y tengo que acabar la idea y me voy salteando los párrafos y empiezo no termino de leer completo. Me pasa muchísimo y últimamente más. ¿Y eso te pasa porque estás pensando en el tiempo que tenés o por qué pasa, por qué no lees por qué no Yo lográs creo, leerlo completo? Porque sentís creo que a lo mejor, o es una primera lectura o ya es una lectura, es un eh, material que ya lo trabajaste. en realidad es material que ya vi, sí, es como ansiedad. María Eugenia está comentando en el chat que es como Ujú. si fuera ansiedad, es totalmente coincido. No me da es como, estoy entre que el tiempo que tengo es poco, porque tengo el almanaque fijado adelante mío con la fecha de exámenes, Sí. y voy viendo ese tema, me quedan 10 días, me quedan 3, me quedan 5 y no llego, y cómo hago para resumir esto, cómo leo todo el material, porque encima para conseguir un buen final, no me puedo presentar a media tinta, necesito estar bien preparada. Y en el tema de la oralidad, para mi carrera, y yo creo que en realidad para todas las carreras es sumamente importante la oratoria y la forma de la expresión de cada uno, ¿no? Pero Ujú. me está pasando eso. Claro, tiene No, que ver por ahí, sí, es cierto, manejar, digamos, esos niveles de ansiedad, porque nos hacen concentrarnos en eso y no en lo que nos proponemos tal vez en ese momento de estudio. Por ahí digo, no sé, pensar en esto de que capaz si es un material que ya trabajaste, eh, trabajar siempre con el programa, saber cuáles son los contenidos como de cajón, por ahí le dicen los contenidos principales. eh, entonces, de aquello que digo, bueno, no lo leo porque no es prioritario, o de eso que leo, no lo leo porque no lo entiendo, y ahí ya es otra cosa, ¿no? Porque me tengo que tomar el tiempo para sacarme la duda, para poder consultarlo, o no lo leo porque digamos, hay que ver con qué criterio tal vez tenga que ver con esto, ¿no? Con la misma ansiedad o con que tampoco me importa mucho el material, es complejo, no es de mi interés, entonces quiero perseguir solamente los contenidos como más prioritarios, pero sí me preocupa un poco dejarlos de lado, entonces como que eh, está bueno por ahí, si pudieras, digo, no sé, una sugerencia, porque no digo que sea mejor o peor, poder verlo con otro, ¿sí? Con algún compañero, inter- interactuar en alguna tutoría este, o ver a lo Ahí mejor que, también, sí, y también Cande comparte María Eugenia eh, el tema de que ella lo que hace es, por un lado, cuando tiene el texto, por ejemplo, si tiene 5 páginas, me concentro en esas 5 páginas, luego descanso y sigo con las 5 páginas siguientes. Lo que hace de alguna manera es partir, digamos, ese gran texto o ese gran documento que queremos abordar en pequeñas partes para de alguna manera que sea un poco más abordable también. Muchas veces si estamos sí, pensando en la fecha, si nos apura, digamos, el tiempo que tenemos, como que queremos abarcar mucho en un corto tiempo también
sumado a que es una instancia de final y que nos estamos preparando, muchas veces esa ansiedad aumenta y lo que hace es que reduzca un poco nuestra concentración, porque estamos pensando en otras cosas, digamos, que no necesariamente tienen que ver con el texto que uno está leyendo. Entonces, también uno poder planificar o poder delimitar, bueno, hasta dónde puedo abarcar en este momento, en este contexto, eh, para que sea un objetivo realista, también, no necesariamente que sea una obligación, digamos, el rendir o que tengo que llegar, sino también, bueno, en el tiempo que tengo es posible o no, es factible, digamos, poder realizarlo y también de alguna manera planificarlo con un objetivo que sea posible de realizar actualmente. Y además esto de fragmentar nos motiva porque digo, bueno, me propongo esta parte. O sea, no estamos pensando en todo lo que nos falta, sino fragmentamos, nos proponemos un objetivo para eso, y después cuando lo logramos es como, digo, wow, nos motiva a seguir y tomar otro fragmento, pero a masticarlo, ¿no? A asimilarlo, a tratar de que no nos gane esto de la ansiedad y de que es difícil también de manejar, pero bueno, ir siendo como estrategas también en ese sentido, están buenos los aportes, tan También interesantes. ahí comparte Yasmín también una aplicación que, que el funcionamiento principalmente lo que dice es proponerse un tiempo y darse pequeñas recompensas, digamos, una vez que uno finaliza, digamos, con ese objetivo que se planteó. Ahí, por lo menos lo que cuenta en la aplicación, de que pasan 25 minutos, te avisa y a medida que pasas te va premiando con un árbol plantado el ejemplo. Pero uno se puede plantear, digamos, hacer alguna actividad de disfrute, alguna actividad más recreativa o que nos distraiga o que sea agradable para nosotros o nosotras en ese momento, una vez que cumplimos con la meta, con la tarea, para no, de alguna manera, no estar pensando necesariamente en otras cosas que uno tiene que hacer y poder concentrarse en la tarea que está haciendo de una por vez. Y también premiarse, ahí por ahí las chicas decían, leía a alguien que puso que 25 minutos como full, digamos 25 minutos de concentración, sin distracciones, o 25 minutos, en esos 25 minutos me pongo un objetivo, ¿no? Real, y después unos minutos para despejar, para premiarme con algo, y para después volver con otras ganas también el texto, al estudio, digo, ¿no? Lo que voy a presentar ahora, no quiero dejar de que vean esto, no sé si está muy chiquito. Bueno, son ejemplos de subtítulos para pequeños fragmentos. Los fragmentos son más cortos acá, ¿no? Pero lo que hablábamos recién de incorporar subtítulos en relación a de qué se trata esto, digamos, podemos usarlo en una idea, podemos aplicar conceptos, aunque no lo tengamos bien claro, pero más o menos de esto se trata. Es como para volver, digamos, al texto también y poder identificar el, el punto, digamos, que queremos como trabajar un poco más. No se está viendo, Cande, todavía la ¡Ay, no se está diapositiva, ¿no? viendo! Se cortó la presentación. Me está pasando de todo hoy. Pero todos los obstáculos se pueden sortear. Sí, Eso es lo bueno. es viernes, dice María. También es María viernes ya. Eugenia. A ver, ahí estoy como compartiéndolo 2 veces. Me sale acá. Ahí se ve vemos ejemplo, parte es un documento de un docs. Sí. Bien, lo que quiero mostrarles, bueno, estos son los ejemplos. Este es de un texto de agronomía, del ingreso, y habla de, bueno, de la utilización de aceites esenciales, de variedades de oréganos como conservante antimicrobiano, antioxidante, y de la propiedad sensorial de alimentos, queso, cottage, picota y aceite de oliva. Bueno, un poco para que vean que las partes marcadas en amarillo son como los subtítulos que uno va incorporando como para subtítulos en relación a esto y sintetizar, a ver de qué trata esto, ¿no? Un Ahí poco Cande leyendo ahí, dice, variedades. Sí, Yasmín, si se puede poner
un Acá en poco la más barra grande. de opciones ver y pantalla completa para que podamos visualizarlo un poco mejor. Opciones ver. Ah, Ujú. acá. Ahí sí. Ay, perdón. Encima de que me pasa todo, soy un queso manejando bien. Ahí va. Un poco leyendo lo que me pareció a mí que entendí Y de ese apretale fragmento. Ujú, control más, apretale sí, control más. Ujú. Ahí, un poquito más. Un poquito más. Ahí va. No es para que nos detengamos a leer No, todo no, pero esto, ahí se ve pero un poco mejor. Ahí está. ujú, poder es también poder identificar las partes. ¿De qué me habla cada parte? Para después, en una de esas, volver a priorizarlas o no, detenerme más en esta o no, en relación a, no sé, a la clase del profe, a lo que, si con claridad me expresa cuáles son las prioridades o, o nosotros mismos también. Detenernos, hace falta que nos detengamos en esta parte o necesito como este, trabajar más otra, ¿no? Bueno, este, por ahí son como acercamientos también y aproximaciones, porque podemos no entender o podemos no recordar cada idea, porque muchas veces nos sentamos y queremos como dejar impresa en la memoria, ¿no? Cada frase, cada palabra, ¿sí? No, entender qué se presenta. Le pongo un título, listo. Y así, aproximaciones como de a poco. Esto es lo que quería presentarles. Eh, este es un texto de la carrera de psicopedagogía, no es de la universidad, desde lo que sé, lo tomé desde ahí, Los dilemas de la universidad contemporánea, es un texto, un pequeño texto. El ejercicio es que podamos leer ese texto y más abajo hay dos producciones escritas. Una es resumen y la otra es síntesis. La idea es que podamos identificar cuál es cuál, ¿sí? Les voy a dejar un minuto para que puedan leer esto. No sé si se sigue viendo ahí. No se ve la pantalla. Claro, porque yo estaba, bueno, estaba como presentándolo dos veces e interrumpí la presentación. ¿Ahí? ¿Se ve? Ahí está volviendo. Bien, bueno. Ahí sí. Nos tomamos el tiempo para leer este pedacito, son dos párrafos del texto. No traten de analizar cada idea, sino, bueno, de entrar como en contacto y tratar de entender, pero después identificar, ¿no? Si es resumen, si es síntesis, si se presenta de la misma manera. eh, Van escribiendo en el chat cuando terminen o cuando necesiten que baje.
¿Finalizaron la lectura? Sigan poniendo que sí, Can. Bien, bueno, voy a bajar ahora a las dos producciones, dos pequeñas producciones, para que me indiquen si la uno corresponde a resumen o síntesis, o la 2. Pueden votar en el chat. Bien, ahí van escribiendo las opiniones. La uno dice resumen, las dos síntesis. Ujú, sí, bien. Sí, la uno es el resumen y la segunda producción es la síntesis. Hay pequeñas diferencias, ¿no? Pero por ahí está bueno, además de hacer el resumen, caer también un poco en la síntesis, para que nos ayude un poco a entender y a explicarlo de otra manera, a utilizar, a empezar el tema desde otra parte, eso nos va a dar como más elementos cuando nos enfrentemos a un examen a lo mejor, o a una explicación y que nos digan, no es claro, o me puedes explicar un poquito más, o puedes retomar, entonces como practicarlo, empiezo por acá. Bueno, después empiezo por allá. No quedarnos en la estructura del resumen. Eso está bueno, porque el resumen nos va a dar el orden, la jerarquía, y bueno, y ahí hay material que con un resumen está buenísimo, y hay quienes se manejan más con el resumen, está buenísimo, pero hace que nos apeguemos mucho a estudiar de memoria también. Entonces, mientras nosotros, con esa premisa de lo entiendo, estudiar para entender, no estudiar para repetir, ni estudiar para que me quede, me va a quedar en la medida que lo entendamos y lo comprendamos. Hagamos el ejercicio de explicarlo o explicárnoslo, de grabarnos. Algunos se graban, y bueno, y algunos no, o sea, tampoco es muy necesario, digamos, volver a escucharnos, pero sí identificar, a ver, ¿cuál es la parte más floja? Listo, ¿cuál tengo que fortalecer? Esta. Entonces voy a volver ahí a ese punto del material. Y la que tengo más clara, hacer como un repaso siempre para poder recordarla, hacer como un pantallazo general, poder introducir, si ya manejo cierta información, trato de también retomarla, pero no en detalle, de alguna manera como para mantenerla ahí fresca. ¿Sí? Bueno, lo que usamos mucho con compañeras de Smith para preguntarnos, dice María Magdalena, como si fuera el examen, está buenísimo poder escuchar al otro, porque nos da muchísimos elementos. Ay, qué bueno que introdujo ese ejemplo, qué bueno que me pudo marcar esto. Vamos como tomando elementos de otros, no siempre tomamos todo del texto, porque esa interacción nos da mucha riqueza en ese sentido. Nos vamos corrigiendo, bien, está bueno siempre socializar. Bien, bueno, estamos en hora, nos pasamos un poco. Espero que les haya servido, esperemos que, bueno, que haya sido útil. Si alguien quiere abrir su micrófono, hacer alguna pregunta más. Muchísimas gracias por aguantar el desperfecto.
Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido muy, muy propicioso, muy enriquecedor. Realmente se agradece la predisposición de ustedes. Muchísimas gracias a ustedes también por estar, por participar, por hacer de esto, ¿no? Que nos encontremos. Yo después voy a preparar un pequeño material y si les es de utilidad para hacerles el Power, se los mando. Cualquier cosa que hagan las consultas, quedan los espacios, digo, para que puedan consultarlos también. Ahora les comparto pantalla, es el mail, desde donde les escribe Ricardo siempre. Sí, cualquier Ahí. duda también que quieran enviar lo pueden hacer también al correo. Le podemos responder con Cande tranquilamente y le vamos a enviar toda la información. Bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen viernes, un buen fin de semana. Nos vemos Muchas la gracias próxima. también por la ayuda técnica también y todas las sugerencias para ir a... Sí, fue de mucha utilidad. Bueno, que tengan buen fin de semana y nos estaremos viendo en las próximas actividades. Buen fin de, chau, chau.